esta computadora. Bueno, vamos a comenzar con la parte 3 de problemas no lineales, que corresponde a método del punto fijo. Este método sirve como antecedente del próximo método que vamos a ver, que es el método de Newton-Raphson, que es uno de los métodos más usados para buscar raíces. Bueno, esperen. Entonces, ¿cuál es la base del método del punto fijo? Son las funciones de iteración. ¿Qué son las funciones de iteración? Son funciones que se utilizan para generar una sucesión. Por ejemplo, donde cada nuevo elemento de la sucesión es formado al aplicarle una función g a la anterior. O sea, por ejemplo, a sub 1 va a ser g aplicado a A sub 0. A sub 2 va a ser g aplicado a A sub 1 y así sucesivamente. O sea, esto nos va generando la aplicación de la función g a los sucesivos componentes de la sucesión, nos va generando una sucesión, o sea, una serie de elementos a sub 0, a sub 1, a sub 2. Obviamente esos elementos van a depender del valor inicial a sub 0, que se lo tenemos que dar, y de la función. Por ejemplo, si tomamos la función g de x igual a raíz de 10 sobre x más 4, y partimos con un valor inicial 1.5, al reemplazarlo en la función obtenemos el valor 1.348. Si luego tomamos este valor y lo reemplazamos en la función, obtenemos 1.367, y así vamos obteniendo valores de reemplazo de la función, y lo que vemos es que los sucesivos elementos generados convergen hacia un valor único, en este caso 1.3652. Es como que la sucesión tiene un límite. Entonces, si existe el límite, o sea que los sucesivos elementos van convergiendo a un valor determinado, L, entonces decimos que la sucesión es convergente, y ese valor L se define como punto fijo de g de x. O sea, decimos que L es un valor, un punto fijo de g de x, se verifica que L es igual a g de L. O sea, en el límite vamos a verificar que el valor de x que reemplacemos g en L nos va a dar el mismo L. O sea, y ese valor es un punto fijo de la función g de x. ¿Por qué es importante conocer los puntos fijos? Bueno, primero la condición de convergencia. O sea, no tenemos garantía de que con cualquier valor inicial, acá tomamos 1.5, esto siempre converja. Entonces, entonces, para que converja se puede demostrar que la condición de convergencia es que la derivada en un valor intermedio epsilon, que sería un valor entre a sub 0, el valor inicial, y el límite, tiene que ser siempre menor que 1. Si se verifica que la derivada es menor que 1, entonces eso garantiza que cada nueva aproximación va a estar más cerca del valor exacto que la anterior. O sea, la distancia de cada aproximación sería el error. O sea, es la diferencia entre la aproximación y el valor exacto. Para la aproximación n más 1 sería a sub n más 1 menos L. Esta sería la distancia o el error al valor exacto. Y para la aproximación anterior sería a sub n menos L, que sería el error en n. O sea, si yo quiero que haya convergencia, lo que tengo que demostrar es que que el error sea cada vez más chico, o sea, que cada vez esté más cerca en cada nueva aproximación del valor exacto. Entonces, para que se cumpla, se tiene que verificar que esta constante C, que relaciona el error nuevo con el viejo, sea menor que 1. En el caso del método del punto fijo, se puede demostrar que esa constante C vale la derivada G' en valor absoluto. Y entonces,
para cualquier punto entre a sub 0, el valor inicial y el límite, si esto verifica que es menor que 1, ya entonces podemos afirmar que el método del punto fijo va a funcionar. Bueno, como dije recién, ¿cuál es la utilidad del método del punto fijo? Fíjense, si yo tengo una raíz de una función f de x, o sea, quiero encontrar el valor de x que hace nula la función, y si esa función la puedo expresar de esta manera, como en forma de punto fijo. ¿Qué sería forma de punto fijo? Sería que la función se la pueda expresar de la forma x menos g de x igual a 0. ¿Qué ventaja tiene poder expresar la función de esta manera? Que si yo encuentro un punto fijo de g de x, entonces, o sea, ese punto fijo va a satisfacer la ecuación L menos G de L y igual a 0, que significa que también va a ser una raíz de f de x. O sea, con el método del punto fijo tengo una manera indirecta de hallar raíces de una función. Pero para eso siempre esa función, o sea, tiene que poder ser expresada como x menos g de x. Si no, no tengo manera de hallar una función de punto fijo. O sea, esto quiere decir que no siempre hay una función de punto fijo asociada a cada función. Supóngase que si f de x fuera seno de x, seno de x igual a 0, no hay manera de llevarlo a x menos g de x, al menos de manera simple. Bueno, tomemos un ejemplo. Por ejemplo, tomemos la función x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0, que ya sabemos que como es un polinomio, las raíces van a ser x igual menos 1 y 3, o sea, son las dos raíces de esta ecuación. Entonces, quiero aplicar el método del punto fijo, entonces tengo que transformar a esto a la forma x menos g de x. Entonces, fíjense, si despejo el primer término, el x cuadrado, y paso el resto al lado derecho, tengo esta expresión, x cuadrado igual a 2x más 3. Si ahora paso el cuadrado como raíz para el otro lado, tengo la expresión que figura acá, x igual a raíz de 2x más 3, o sea, x igual a una g de x. Y entonces puedo expresar esto en forma equivalente la función por la función de iteración g1. Entonces, si hay un punto fijo de g, va a ser una raíz de f. Entonces, voy a tratar de hallar un punto fijo de g, comenzando con con un valor 4. Si aplico el método del punto fijo, tengo que calcular g en 4 para obtener x1, eso me da 331, hago g en este 331 y me da x2 igual a 3,10, y si repito el proceso veo que esta sucesión es convergente hacia el valor x igual a 3, que sería la segunda raíz, x2 igual a 3. O sea que pude encontrar una solución de la ecuación cuadrática, pero utilizando un método de punto fijo, ¿no? Y tomé un valor 4 y convergió hacia la raíz x2, que es más cercana a 4 que x1. Bueno, sí, adelante. Lo que no entiendo es el 4, ¿dónde lo metes para sacar el primer valor, el segundo? Acá, el 4 lo meto en la función g, la función de punto fijo. La función de punto, o sea, yo transformé a la función original en x igual a g de x, ¿no? Porque los valores de punto fijo de esta g de x son las raíces de la función original, ¿no? Igual lo que creo que se refiere es ¿por qué 4? No sé si esa es la pregunta. No, ¿y dónde meto el 4? El 4 lo meto en la función g, raíz de 2x más 3. Por ejemplo, acá sería 2 por 4, 8, más 3, 11. Raíz de 11, 3.31. Después pongo 3.31 acá, multiplico por 2 más 3, le saco la raíz y obtengo el nuevo x. O sea, Ahí está, claro, gracias, ahí entendí. esta columna son los valores de g
en la aproximación anterior. O sea, el 331 es G en 4, el 3.10 es G en 331 y así sucesivamente. Cuando voy repitiendo ese proceso, si se cumple la condición de convergencia, que efectivamente se verifica en este caso, esto converge hacia 3. Y justamente 3 es la raíz de la función original, que era el objetivo, hallar una raíz de f de x. Entonces, ¿hay una única manera de encontrar una función g? No, hay varias. Por ejemplo, fíjense que si ahora yo despejo x de los dos primeros términos, o sea, saco factor común x, esto me va a quedar x por x menos 2 igual a 3. Al 3 lo pasé al otro lado. Si ahora paso el x menos 2 dividiendo, tengo una expresión de la forma x igual a 3 dividido x menos 2, que sería una función de punto fijo, ¿no? O sea, me queda una expresión de punto fijo, o sea, transformé la función original en una función de punto fijo. Y entonces, si quiero obtener una raíz de la función original, debería obtener un punto fijo de esta función g. Voy a hacer de la misma forma que en el caso anterior, voy a partir con el valor 4 de partida, y al reemplazarlo en la función g me va a quedar 3 dividido 4 menos 2, 2, 3 medios, 1.5, que es este valor que está acá. Si reemplazo después 1.5, voy a obtener el nuevo valor x2, que va a ser menos 6. Fíjense, ya me da positivo y negativo. Después me da menos 0,3, menos 1,2. O sea, empieza a converger, pero ahora ya no de forma monotónica, sino alternada, hacia la primer raíz, que es menos 1. ¿Esto qué dice? ¿Converge hacia una raíz de f de x? Sí, converge, pero no puedo garantizar que sea la que está más cercana al valor inicial. O sea, el método del punto fijo es un método que garantiza convergencia, pero no puede ser a cualquiera de las raíces, ¿no? Y si encuentro otra tercera función de punto fijo, por ejemplo, acá despejo 2x, que sería del segundo término del polinomio, y me queda 2x igual a x cuadrado menos 3. De acá puedo despejar x como x cuadrado menos 3 dividido 2, ¿no? Y tengo otra función de punto fijo que es totalmente diferente a las que usé anteriormente. Pero también es equivalente a la función original, o sea, un punto fijo de esta g es, porque se demuestra algebraicamente, es también una raíz de f de x. Entonces, voy a utilizar esta función de punto fijo, nuevamente arrancando en 4, y ahora diverge, o sea, me va a 6,5, 19, cuando reemplazo 19 acá, cada vez más grande, y no converge, diverge. Bueno, ¿cuál es la razón de la divergencia? Que la derivada, en este caso de g, vale x, ¿no? O sea, sería 2x 2 sobre 2. La derivada de esto de arriba es 2x, dividido 2 es x. Y en el punto inicial, en 4, g' de x en 4 es 4, y habíamos visto que la condición de convergencia es que esto tiene que ser menor que 1. O sea que ya definitivamente podríamos haber anticipado, sin tener que haber hecho ningún cálculo, que esto no iba a converger. O sea, conclusiones. O sea, las funciones de punto fijo, bajo ciertas condiciones, asegura que va a haber convergencia hacia una raíz de f de x. Bueno, vamos a ver cómo se utiliza esto con el método de Newton-Raphson. Perdón, no quería hacer esto, quería dejar de grabar.